conectando. Aquí viene, muy bien. Hoy tenemos, estamos en la materia de creyentes a discípulos, ¿sí? Estamos viendo ese contenido y el nombre de la lección del día de hoy es Valiosa Revelación. Ese es el título del día de hoy. También damos la bienvenida ahí al hermano Santiago que se conectó. Dios le bendiga. Muy bien, Bendición. valiosa revelación. Entonces, ¿qué tan importante es un espejo para tu vida? Las hermanas, a ver, no, yo, la pastora con Jimena me imagino que su mejor amigo es el espejo, ¿verdad? Lalo también, ¿verdad? Lo vemos ahí en su peinado. Eh, para mí, yo paso rápido por el espejo, yo paso como súper rápido por el espejo. Y, y bueno, el espejo es muy importante para algunos más que otros, ¿verdad? Porque en él nos podemos, aunque pasemos rápidamente por el espejo, nos permite observar, ¿verdad? Qué cambios necesitamos realizar para estar presentables cuando tenemos que salir a la calle, ¿verdad que sí? Es importante, sobre todo para unos más que otros. Entonces, ¿recuerdas alguna ocasión en que no utilizaste el espejo? ¿Qué sucedió? Me acuerdo yo una vez que salí de casa en la mañana sin mirarme al espejo, iba con un pelo para un lado y el otro pelo para el otro lado. Entonces, fíjate que también la Biblia cumple la función, cumple la función de descubrirnos las verdades de Dios que nosotros no podríamos ver por nosotros mismos. ¿Sí? Pues deben ser vistas en el Espíritu. Nuevamente, la Biblia cumple la función de describirnos las verdades de Dios que nosotros no podríamos ver por nosotros mismos, pues deben ser vistas en el Espíritu. En este capítulo se expone una valiosa revelación de Jesús para el bien de los suyos. Entonces, vamos a descubrir cómo, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, nosotros nos vamos dando cuenta de aquellas cosas, ¿verdad? Que están no muy bien en nuestra vida. Porque tal vez si no nos reflejáramos en la palabra del Señor, todavía seguiríamos viviendo nuestras vidas según San Yo, ¿verdad? Según San Andrés. Y lo más probable es que en nuestra vida sea una vida no cerca de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia como seres humanos, nuestra naturaleza pecaminosa es ir hacia el yo. Y todo lo que esté relacionado con el yo está relacionado con el pecado. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo en la obra de la carne, ¿verdad? Ya no vivo pensando en eso, sino pongo la palabra del Señor como algo principal en mi vida. Entonces vamos a ver el video del día de hoy, vamos a ver la, déjeme aquí. Muy bien, vamos a ver la introducción de la clase del día de hoy. Ya un poco hablamos, ¿verdad?, acerca de este espejo que es la palabra del Señor para nuestras vidas. Entonces aquí vamos a hacer esto lo voy a sacar y nos vamos con la clase del día de hoy.
Poco antes de que Jesús fuera arrestado, le dejó una advertencia a Pedro. Leemos en Lucas 22:31 que le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. La imagen que emplea es fácil de entender porque el proceso de zarandear el trigo requiere de una acción violenta que busca separar el grano de la paja. Los campesinos de la época primero golpeaban el trigo con varas para que se desprendiera la parte de los tallos que no servía. Luego, con un tamiz, la sacudían de lado a lado para que el grano pudiera ser aislado de las otras impurezas. La analogía claramente le indicaba a los discípulos que iban a transitar por una situación en la que iban a ser probados intensamente. Pero también anunciaba que estas dificultades iban a servir para un propósito en el proyecto de Dios. La revelación de Jesús es llamativa porque existe una arraigada convicción en el pueblo de Dios que la vida a la que nos llama el Señor es una que se encuentra libre de las complicaciones y las dificultades que afligen al resto de la humanidad. Creeríamos que Jesús, en lugar de orar para que la fe de Pedro no falle, hubiera intercedido para que fuera librado del momento amargo que le iba a tocar atravesar. Esta perspectiva nos lleva, cuando las pruebas llegan, a sentir que algo ha fallado en nuestra vida espiritual. Acabamos enredados en infructuosos intentos por encontrar una explicación para lo que consideramos anormal. Nuestra vida, creemos, debería ser una larga sucesión de conquistas y trofeos. Los contratiempos están reservados para aquellos que no confían en el Señor. El anuncio de Jesús, sin embargo, claramente se alinea con lo que ha sido una constante en la historia del pueblo de Dios. El llamado a transitar por experiencias de duras pruebas. Un texto en Deuteronomio 8:2 nos ayuda a entender el motivo que el Señor tiene detrás de los contratiempos que afrontamos. Y te acordarás, le dijo Moisés al pueblo que lo acompañó hacia la tierra prometida, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Este pasaje nos dice que las pruebas no habían sido fortuitas, el resultado de los caprichos propios de la vida. Las pruebas, manejadas por el mismo Señor, apuntaban a un claro propósito: saber lo que había en el corazón de los israelitas, si iban o no a guardar los mandamientos del Señor. Y esto en sí despierta nuevas interrogantes, porque entendemos que Dios no requiere de pruebas para descubrir la realidad de nuestros corazones. Tal como afirma el salmista en el 139, 1 al 3. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos.
Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Si el objetivo de las pruebas era descubrir lo que estaba escondido en el corazón, entonces parecían innecesarias. Podemos entender mejor el propósito de las pruebas, sin embargo, cuando percibimos que las pruebas eran para beneficio del pueblo. Es decir, los que necesitaban entender lo que había en sus corazones eran los israelitas. Dios ya sabía cómo eran sus corazones, pero ellos aún no lo habían descubierto. El propósito de las pruebas era mostrar, era sacar a la luz lo que estaba aún escondido en sus corazones. ¿Por qué es importante este proceso de descubrimiento? La razón principal es que nos permite entender en qué áreas de la vida sufrimos de debilidades y errores en nuestra perspectiva que entorpecen nuestra relación con Dios. Este descubrimiento es fundamental para que podamos colaborar con el Señor en el proceso de transformación que quiere lograr en nosotros. Pues es imposible, como señala Amós 3:3, que dos anden juntos si no se han puesto de acuerdo. La palabra nos provee de otra analogía que nos ayuda a entender bien este proceso de descubrimiento. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24, el apóstol emplea la imagen de un espejo para ayudarnos a entender el efecto de la palabra sobre nuestras vidas. El espejo, que ha sido parte de los artefactos que ha usado el ser humano por 8.000 años, suple una necesidad, una visión de nosotros mismos que no podemos lograr con nuestros propios ojos. Nos acercamos al espejo para ayudarnos a ver aquello que no podemos ver por otro camino. Del mismo modo, las pruebas sirven como un espejo que nos ayuda a descubrir aspectos de nuestro propio corazón que no podríamos de otra manera conocer. Las pruebas pueden sacar a luz, por ejemplo, nuestra incapacidad para perdonar, nuestra dificultad para confiar o nuestra tendencia a quejarnos cuando las cosas se ponen complicadas. Cada una de estas actitudes necesita ser trabajada por el Señor. Pero el primer paso indispensable en este proceso es que tengamos un buen diagnóstico del problema que enfrentamos. Las pruebas nos ofrecen un análisis despiadado de lo que no funciona y lo que funciona en nuestras vidas. Descubrir aquellos aspectos en nuestra vida que no funcionan es una experiencia dura. Y así resultó en la vida de Pedro. Él creía que poseía un compromiso con el Señor que resistiría cualquier dificultad. No obstante, cuando arrestaron a Jesús, Pedro no se atrevió siquiera a confesar que conocía a Jesús. El descubrimiento de su propia fragilidad fue una experiencia amarga que, nos dice Mateo 26:75, lo llevó a llorar con desconsuelo. No obstante, Pedro ahora estaba parado en un mejor lugar que cuando aseguró que nunca negaría al Señor. Conocía sus propias limitaciones y sabía que no podía avanzar si no se apoyaba en la abundante gracia del Señor. Este proceso de descubrimiento de nuestras propias debilidades encierra un peligro. El identificar nuestros puntos débiles puede prestarse para que redoblemos nuestros esfuerzos por cambiar, cueste lo que cueste, aquel aspecto de nuestro carácter en el que no damos con la talla. Así se lo propuso el hijo pródigo en Lucas 15:11 al 32, cuando, sentado en las ruinas de lo que
había soñado alguna vez para su vida, decidió emprender el viaje de regreso a su hogar. Por el camino, ensayó lo que quería decirle a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Este varón poseía un plan para volver a congraciarse con el Padre, pero el Padre no lo escuchó. Nuestro Padre no necesita ayuda para saber lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Lo que requiere es que nosotros estemos dispuestos a dejar que Él trate con nosotros, que seamos barro en sus manos, para que Él pueda darnos la forma que anhela darnos. Para que esto sea posible, debemos resistirnos a querer nosotros dirigir el proceso de transformación en nuestras vidas. Nuestro llamado es a presentarnos delante de Él en la condición que estemos y pedirle que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. De esta manera, entonces, entendemos que las pruebas son parte de un propósito mayor en nuestras vidas, que Dios nos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Las pruebas son apenas el primer paso en este proceso, pero son un primer paso indispensable. Si no logramos desde el primer momento trabajar en un mismo espíritu con el Señor, el camino por delante estará repleto de momentos de tensión y conflicto. Cuando entendemos que podemos convertir las pruebas en nuestra mejor oportunidad para crecer, comenzaremos a perder nuestro temor a pasar por situaciones difíciles. Nos abrazaremos a los contratiempos, las dificultades y los reveses porque estamos convencidos que son la puerta que se abre hacia una vida de mayor comunión con el Señor. Una oportunidad para avanzar que no se nos ofrece por ningún otro camino. Cuando crecemos en esta convicción, incluso nos atreveremos a exclamar junto con el salmista lo que declara en el 119, 71 y 75. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Muy bien, hermanos, queridos, hermanas queridas, ya está presentada la clase del día de hoy. Esta revelación valiosa que lleva como título, ¿verdad? Era un poco extraño el título que antecede toda la clase, pero nos damos cuenta acerca de varias cosas que la enseñanza quiere traernos. Que Jesús usó muchas analogías, por ejemplo, para enseñar a sus discípulos. Una de ellas indicaba que ellos iban a ser probados intensamente. Y quiero partir con este texto, ¿verdad? Que también partía el pastor que hablaba de Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, versículo 31 y 32, que dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y yo creo que aquí tenemos una muy buena respuesta para esos momentos en que sentimos que la prueba se viene muy fuerte, que las situaciones están muy adversas. Y aquí tenemos una de tantas razones que el Señor nos envía estos detalles como las pruebas, los desiertos, ¿verdad? Que tienen que ver que para que nosotros nos demos cuenta de que hay mal en nuestra vida. Y me gusta la analogía de lo que decía el pastor, porque el Señor ya nos conoce.
nos conoce completos. Él no tiene para qué enviarnos pruebas porque Él ya nos conoce, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto nos conocemos nosotros? La única manera de conocernos a nosotros y ver la realidad de lo que dice la palabra es cuando lo que hemos predicado y hemos hablado con la pastora, con algunos de ustedes, es cuando nos exponemos a la palabra del Señor como en un espejo. Ahí recién nos damos cuenta qué áreas en nuestra vida están mal. En la medida que tú no te acerques y no nos acerquemos a Cristo y a su palabra, siempre vamos a pensar que estamos bien. Pero cuando nos acercamos a Él, nos empezamos a dar cuenta de nuestros errores y aquellas situaciones que están motivando algo en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos lleva hacia el pecado. Y me llama mucho la atención lo que Jesús responde, ¿verdad? A esta intención de que Satanás lo ha pedido a Pedro para zarandearlo. Jesús no dijo, voy a enviar ángeles para que vengan a tu defensa y que aquí, que allá, ¿verdad? Sino que simplemente Él dice, pero yo he orado por ti. Es necesario pasar por la prueba. Como también hemos dicho anteriormente, ¿cuántos después del proceso de la prueba, verdad? Hemos salido mejores personas. ¿Verdad que sí? Porque la prueba tiene una significancia para nuestra vida espiritual. Y es interesante ver que el Señor ora por nosotros, pero no ora para el que el proceso pase, sino ora para qué? Para que no falle o no dudemos en nuestra fe. Amén. Y eso es interesante. Entonces, ¿de qué manera las dificultades de Pedro servirían para los propósitos de Dios? Una respuesta es, él saldría victorioso de la prueba y luego ayudaría a otros creyentes para permanecer firmes. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos pasado por diferentes situaciones, ¿verdad? Y tú dices, ¿por qué, Señor, me haces pasar por esto en el pleno proceso, ¿verdad? Que está a todo lo que da la guerra. Pero después cuando tú sales victorioso de ese proceso, el Señor te permite ser una herramienta clave para fortalecer a otros que estén pasando por ese mismo problema. Por algo la palabra del Señor dice que para los que amamos al Señor, a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Según la declaración del Señor, ¿qué dirías a un creyente, usted, qué le diría usted a un creyente que cuestiona tu vida espiritual porque estás atravesando por un momento difícil? Tal vez tú estás en prueba y un cristiano, un amigo, un camarada te dice, estás en pecado, por eso te vienen las pruebas y por eso esto y muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿no será que el Señor nos metió o Él está permitiendo pasar un proceso para qué? Para que se forme algo en nuestro carácter. Amén. Entonces, interesante esta idea, ¿verdad? Que un poco nos saca de la tendencia religiosa, ¿verdad? Porque la tendencia religiosa es decir que si estamos en Cristo, vamos a vivir volando, ¿verdad? Y no vamos a tener problemas nos va a escasear el dinero, tal vez vamos a entrar en un periodo difícil, etcétera, etcétera, pero no necesariamente tiene que ver con que estemos en pecado. Sí, muchas veces el pecado tiene consecuencias, por supuesto que sí, pero también el Señor nos mete a procesos. Si no, Jesús no hubiese estado en el desierto, porque Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces el desierto también es un lugar donde somos probados en nuestro interior. Amén. Y quiero que por favor vayamos viendo algunos textos. Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Deuteronomio 8, versículos 2 y 3 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por el camino, por todo el camino del desierto. ¿Cuál fue la promesa del Señor? Te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Pero el Señor no le dio a conocer cuál sería el proceso. Pero el proceso también tenía que ver con la obediencia del pueblo. Y como el pueblo no era obediente, el Señor tuvo que en el desierto afligirlos. Dice, yo te humillo. Dice, yo te humillo y te puso
a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. En el proceso en el desierto es difícil porque sentimos que la presión viene sobre nosotros y muchas veces nos humillamos al Señor, ¿verdad? Pero también nos vamos a humillar a otros, tal vez, que en el proceso el Señor nos está, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Limando. Amén. Entonces, ¿de qué cosa debía acordarse los israelitas que hablan de Deuteronomio? De las muchas pruebas que habían pasado durante su travesía de estos 40 años por el desierto. Entre otras cosas, serpientes y escorpiones los atacaron y el hambre, ¿verdad? Y la sed los oprimieron. Entonces, ¿cómo explica el texto que estas calamidades fueron un bien para ellos? Dice que las pruebas fueron para su bien, para que se humillaran. Uno de los propósitos de las pruebas es para humillarnos, para que reconozcamos delante del Señor que dependemos de Él. Amén. Amén. Y que saliera a la luz lo que había en sus corazones. Entonces, cada vez que nosotros estamos en un proceso, es para humillarnos, no para quedar mal delante de otros, sino humillar nuestro ego, humillar nuestra realidad, nuestra vanidad, ¿verdad? Y que salga a la luz lo que hay en nuestro corazón. Recuerde que también la Biblia dice que es engañoso el corazón. Amén. Entonces, ¿cómo ha usado Dios, Lalito, Jimena, Pastora, hermano Santiago, hermana Ceni, cómo ha usado Dios las pruebas para mostrarte lo que había en tu corazón? ¿Qué has aprendido de la persona de Dios en cada uno de estos procesos? Y dejo un espacio para que podamos pensar un poco. Dice Santiago 1, versículos 23 y 24, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida cómo es. En ese ejemplo es aquella persona que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. La pregunta nuevamente, hermanos, queridos, amados del Señor, ¿qué manchas te ha mostrado recientemente el espejo de la palabra? ¿Qué manchas nos ha mostrado recientemente el espejo de la palabra? ¿Qué efecto causó en ti? Interesante, ¿verdad? Que podamos ver la palabra desde este punto de vista. Porque si no, cuando vamos a escuchar una palabra a la iglesia y simplemente para poder escucharla es como escuchar una plática, tú te sientas y escuchas una plática, pero debemos sentarnos a escuchar la palabra del Señor con corazón de discípulos. ¿Qué me va a enseñar el maestro? ¿Qué me va a enseñar la palabra del Señor? Me va a exhortar la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor tiene varias funciones. ¿Es bonito cuando la palabra del Señor nos abraza? Por supuesto que sí. También cuando el Señor nos anima, cuando nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Y otras corrientes que hay por ahí. Pero si la palabra del Señor no nos exhorta, no nos incomoda, lo más probable es que la palabra del Señor algo esté pasando. Porque siempre cuando se predica la palabra del Señor, Jesús siempre llamó al arrepentimiento. Amén. Dios nunca obra arbitrariamente, ni se complace en afligir. Hebreos 12, versículos 9 y 10 dice, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos.
no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaron por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Entonces, ¿para qué disciplina Dios a sus hijos? Para nuestro beneficio, para nuestro bien, a fin de que seamos más santos como Él. Entonces, el día de hoy la enseñanza está muy reflexiva y quiero que te animes a estar pensando en lo que el Señor ha estado hablando esta semana, la semana que pasó, estos días, y quiero que por favor tomes un tiempo para el Selah, lo que dice el salmista, el Selah, la meditación de la palabra. ¿En qué área de tu vida están las mayores debilidades que entorpecen tu relación con Dios? Entramos al área chica, ¿verdad? ¿En qué área de tu vida están las mayores debilidades que entorpecen tu relación con Dios? Y aquí puede ser pecado, puede ser tu carne, puede ser pensamientos, puede ser un hombre, una mujer, trabajo, bienes, no sé, cualquier cosa. ¿Qué pasos deberíamos dar usted y yo para colaborar con el Señor en el proceso de transformación que Él quiere para usted y para mí? ¿Por qué digo la palabra colaborar? Porque dice la palabra del Señor que está tocando a la puerta. Esa palabra que está en Apocalipsis no es para el inconverso, es para la iglesia. Es para nosotros que somos la iglesia del Señor. Pero te quiero decir que la puerta no se abre por fuera, se abre por dentro. Por lo tanto, nosotros debemos abrir la puerta de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que el Señor penetre a través de su palabra y seamos transformados como Él quiere. Entonces, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo que Pedro reconociera su propia fragilidad? Mateo 26:75 dice, entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Entonces, ¿qué hizo que Pedro reconociera su propia fragilidad? ¿Saben lo que fue? El recuerdo de las palabras que Jesús le había dicho. Me vas a negar, Pedro. Me vas a negar. Y ese recuerdo que tuvo Pedro hizo que reconociera su fragilidad. Hermanos, hermanas, es bueno reconocer nuestra fragilidad ante el Señor. ¿Qué tenemos nosotros para sorprender a Dios? Nada. Nada. Y no podemos tampoco presentarnos delante de su presencia de igual a igual. Hemos conocido con mi esposa mucha gente que se presenta así como dicen en mi país, como Pedro por su casa, así que aquí vengo yo, ¿verdad? Y todo. Y muchas veces se presentan de igual a igual con Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Dice la Biblia que somos hierba del campo, que en el día crece y en la tarde es echada al fuego. Eso somos nosotros. No somos nada delante del Señor. Ese era Mateo 26:75. Entonces, más preguntas, hermano y hermana. ¿Alguna vez la palabra de Dios te llevó a llorar amargamente por tu pecado? Amén. Amén. Es interesante esta pregunta que también marcó mi corazón. Aquí hay un amigo muy especial para mí que me ayudó en un proceso muy difícil en mi vida. Y cada vez que me recordaba de ese proceso, lloraba amargamente. Porque la palabra del Señor, cada vez que abría la Biblia, era como un golpe de una espada, así como los samuráis, ¿verdad? Muy diestros con la espada. Y era la palabra que me entraba a mi corazón y hacía que llorara amargamente en un sentido de fragilidad, en un sentido de arrepentimiento. Entonces, ¿alguna vez la palabra de Dios te llevó a llorar amargamente por tu pecado? Además de ver tu propia debilidad, ¿cómo viste también las riquezas de la gracia de Dios para contigo? Porque no es tan solo reconocer tu pecado y quedarte ahí, soy pecador, soy pecador, soy pecador, sino que también puedas ver la gracia grandísima que Dios tiene para nosotros. Amén.
Porque el Señor nos lleva a reconocer nuestro pecado, pero también hay promesas para aquellos que reconocen su fragilidad y reconocen sus pecados delante de su presencia. Porque Dios no es un Dios acusador y que te tenga bajo el látigo. Dios no es hombre. No es hombre porque muchas veces nosotros nos podemos equivocar, podemos fallarle a Dios, podemos fallarle a la iglesia o lo que sea, pero Dios te va a perdonar. Pero muchas veces somos los hombres, la iglesia como comunidad, ¿verdad? Que no perdonamos al hermano que falló. Y es aquí donde eso va totalmente en contra de lo que Dios quiere y de lo que Dios hace. Porque el Señor perdona, amén, ¿verdad que sí? Pero el Señor también restaura, ¿está de acuerdo conmigo? El Señor restituye. Son áreas que la iglesia no habla. Hablamos del perdón de Dios, pero Dios también, Él restituye, que eso es importante, es cuando Dios te devuelve todo lo que perdiste. Y eso es poderosísimo. Eso es poderosísimo. Entonces, lo que acabamos de ver, este video nos explica que el proceso de descubrir nuestros puntos débiles encierra también un peligro. Reforzar nuestros esfuerzos por cambiar nosotros mismos por nuestra propia capacidad intelectual. Y no lo vamos a poder hacer, porque la transformación viene a través de la palabra del Señor. Recuerde que somos vasijas de barro y Él es el alfarero. Jeremías 18, del versículo 3 al 16, dice lo siguiente. Jeremías 18, del versículo 3 al 16. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Dice, 4, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento, la palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías, y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo, hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en sus manos como barro en las manos del alfarero. Te quiero decir, amigo, amiga, hermano, hermana, que aunque tú quieras decirle al Señor que te saque del proceso, Él es el alfarero y Él sabe cómo hace las cosas. Pero lo único que yo sé decir es que Él hace bien las cosas. Amén. Amén. Entonces tal vez estamos en la rueda del alfarero, pero tranquilo, tranquila, Él sabe lo que hace. Entonces en este pasaje, ¿qué pasó con la vasija de barro que el alfarero estaba moldeando? Se echó a perder, se le deshizo, se rompió. ¿Y qué decisión tomó el alfarero? Reutilizó el mismo barro. ¿Te das cuenta? No agarró un barro nuevo, no dijo, se le quebró, agarró el barro y lo tiró, como lo hace la religión muchas veces, ¿verdad? Sino que él tomó el mismo barro y ese mismo barro le volvió a dar forma como a él le plació cuando él vio, que ya estaba listo lo que él quería. ¿Cuántos se ponen contentos con eso? Porque el Señor no desecha las vasijas. Amén. Él las reutiliza. Amén. Amén. Entonces, ¿qué cree usted que aprendió Jeremías sobre Dios en este pasaje? Podemos decir que el profeta captó la esencia del espíritu perseverante de Dios, pues él no se da por vencido cuando las vasijas que somos usted y yo se echan a perder. Al contrario, Dios no desvía su atención de hacer algo útil del barro. Él comienza a trabajar otra vez hasta que consigue lo que quiere. Amigo, hermano, no le vamos a ganar a Dios. Si Él ve que la vasija todavía no está bien, Él va a tomar la vasija y la va a llevar a la rueda del alfarero. Y si la vasija está, y después otra vez, como el maestro ve que la vasija no, nuevamente. Entonces, aprendamos a la primera, ¿qué le parece? Simple, ¿verdad? Para que el Señor no nos pase por tantos procesos,
sino que atendamos a la palabra del Señor, como Él se lo pidió al pueblo de Israel. Porque si el pueblo de Israel en el desierto hubiese seguido los mandamientos, ¿verdad? Hubiesen pasado no 40 años, hubiese salido rápido del desierto. Amén. Y el apóstol Pablo en Romanos 9:20 dice, respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Te ha pasado que alguna vez le hemos pedido cuentas a Dios? ¿Por qué, Señor, me pasas por esto? ¿Por qué? Ya basta, Señor, ¿por qué? Entonces dice, Romanos 9:20 respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirás a la olla de barro, acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Eso es lo que habla el apóstol Pablo. A veces en que hay veces o las veces en que tú mismo has intentado dirigir el proceso de transformación en tu vida. ¿Cuáles han sido los resultados? Malos, ¿verdad? Pensaste, voy a dejar esto. Lo hiciste un día, 2 días, tal vez una semana, 2 semanas, pero tal vez a la tercera semana volviste a caer en eso. ¿Por qué? Porque quisiste hacerlo humanamente. No metiste a Dios, no metiste su presencia y no metiste su palabra en el proceso. Entonces, quizás tú piensas que las faltas que has cometido son demasiado groseras o grandes como para presentarte delante de Dios otra vez. Pero mire lo que dice Juan 6:37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Hermano, este es un texto clave para que podamos evangelizar, porque hay mucha gente que está dañada, cristianos que están descarriados, cristianos que están lejos del Señor, por diferentes razones. Y muchos de ellos piensan que ya el Señor no les va a perdonar. Pero Juan 6:37 dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Amén. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, ¿qué certezas te dan estos textos respecto a que todavía el alfarero divino puede resolver tu vida y moldearla? Amén. ¿Cuál sería la manera? Acercarnos a Dios. Y Él no nos rechazará, no nos echará fuera. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará. Amén. Entonces, teniendo en mente tan alto propósito que Dios tiene para nosotros, ¿cómo deberías prepararte para trabajar en un mismo espíritu con el Señor cuando lleguen los contratiempos y las dificultades? ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos considerar las pruebas como una oportunidad para crecer hacia una vida de mayor comunión con Cristo. Cuando viene el proceso, hay dos caminos. El primero, abortar. Ya yo no sirvo para esto, no sirvo para ser cristiano, etcétera, etcétera. Dejar todo, irte por el camino más fácil. Y la otra es ver una oportunidad para crecer. El Señor me está enseñando esto. El Señor quiere que yo cambie esto. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a acercar a Él. Voy a tomarlo como una oportunidad para tener mayor comunión con el Señor. Cada proceso que hemos vivido en la vida, ¿verdad? Podemos decir que todos los que estamos aquí, cada proceso nos ha ayudado a acercarnos más al Señor, ¿verdad? Y imagínense, Lucas 1:22 dice, pruebas y tentaciones, dice como título. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dichosos. En la misma traducción de bienaventurado, de alegre, de feliz, de contento. Porque aquí no le está hablando a cualquiera, le está hablando a los hermanos, a los discípulos. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos, bendecidos y alegres cuando lleguen a enfrentarse con diversas pruebas. ¿Sabe por qué? Porque la prueba te va a acercar a Dios, la prueba te va a tener mayor comunicación con Dios y la prueba te va a llevar a que tengamos una transformación al de pasar tiempo con Dios. Entonces, para ir terminando, Hebreos 12:11 dice,
Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. ¿Verdad que sí? Ninguna disciplina es agradable. ¿Te recuerdas cuando eras joven, verdad? Los papás no aplicaban disciplina, a ninguno nos gustaba, ¿verdad? No parecía agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La disciplina es necesaria, ¿verdad que sí? Para los que tenemos hijos, para los que van a tener hijos, ¿verdad? Para también los abuelos con los nietos. La disciplina es necesaria. ¿Y qué crees tú? Como hijos nosotros del Señor, algunos un poco mayores, otros más jóvenes, ¿crees que la disciplina será buena en el caminar con Cristo? Por supuesto que sí. La disciplina es parte de este aprendizaje con nuestro Padre Dios. ¿Te acuerdas? ¿Te encuentras llorando en medio de la prueba o estás gozoso por el fruto que ha producido en ti? ¿Qué has sentido cuando estás pasando una prueba y después de pasar una prueba? ¿Estás gozoso o estás llorando? Sea cual fuere la ocasión, regocíjate en el Señor, hermano, hermana. Alábalo por la paz y la justicia que sobrevendrán a la lección aprendida. Como se dice en mi país, una vez para los vivos. Se aprende una vez, aprendamos a la primera, para que no venga una segunda, ni una tercera, ni una cuarta. ¿Sí? Toma, hermano, hermana, esta semana para acompañar a algún creyente que sufre. Date el tiempo de estar con alguien que está pasando por una prueba, por una aflicción, por una situación difícil. Comparte con él las enseñanzas que has aprendido esta semana y en este discipulado. Anímalo a pensar en sus circunstancias como una oportunidad para crecer conforme a la imagen de Dios. Si a nosotros nadie nos acompañó, ¿alguien te acompañó en una prueba alguna vez? ¿Alguien te prestó la mano? Nosotros no podemos hacer lo mismo con otros que vienen detrás de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Animarlo, estar con ellos. Amén. ¿Para qué? Para fortalecerles en la fe. Dios te va a usar a ti, hermana Ceni, hermano Santiago, hermana Irma, hermana Jimena, Lalito, pastora. Nos va a usar a nosotros para apoyar a alguien que tal vez está en este proceso de la prueba y tal vez está pensando por el camino más fácil. Mejor me voy y ya me voy al mundo, a la perdición. Pero nosotros debemos animarlo a pensar que en esta circunstancia es una oportunidad para crecer conforme a la imagen de Cristo. Desafíalo, desafíalo a apoyarse en la abundante gracia del Señor para poder avanzar. Recuerda que Dios no desecha a nadie. Si le has fallado, vuélvete a Él, hermano, hermana. No porque llevemos 40 años en la iglesia, no pienses que no has fallado, porque día tras día fallamos. Y constantemente tenemos que estar en el arrepentimiento. Si no estamos orando para que el Señor nos perdone, revisemos nuestra vida, porque lo más probable es que estemos omitiendo algunos pecados o tal vez nuestra mente ya se cauterizó. Entonces, permite que el alfarero, hermana, el alfarero divino continúe la obra que ha comenzado en usted. Dele gracias por su perdón. Pídale que esta semana trabaje por su espíritu sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos y sobre tu voluntad mientras te relacionas con Él. ¿Y por qué mientras te relacionas con Él? Porque recuerde que esto es por estar cercanía con el Señor. Mientras más nos acercamos al Señor, más vendrá su presencia sobre nosotros. Recuerde que es una vida por contagio. Amén. Entonces, la enseñanza, recuerde que el día de hoy es valiosa revelación. La revelación es que la prueba puede ser un momento hermoso para poder avanzar en nuestra relación con Cristo.